Bienvenidos todos nuevamente a nuestra siguiente plenaria. Déjenme contarles que en este momento me encuentro en Waco, Texas, ya preparándonos para regresar a nuestra amada Guatemala. Y pues de verdad ha sido una bendición estar en este lugar y va a ser mucho más bendecido el momento en que nos volvamos a ver. Así que a todos los estudiantes de la academia, qué bueno poder contar con ustedes en este momento para que tomen su respectiva plenaria y la academia no se interrumpa. Así que vamos a ir dando inicio y como siempre, por favor, los que no han llenado los espacios de adelante, pasémonos hacia adelante. Estoy seguro que estamos ahorita dejando esos espacios allá adelante. Necesitamos que los llenemos, por favor. ¿Sí? Muy bien. El tema de esta plenaria se titula Leales y honorables. Pareciera que la infidelidad está de moda. Los adulterios, los chantajes, estafas y engaños son acciones de todos los días. Los divorcios, la rebeldía de los hijos a los padres y las divisiones en las empresas o ministerios son comunes. Parece ser que la palabra honor es un concepto del pasado. Pareciera que hoy en día ya no se practica, pero la Biblia dice que Dios está rodeado de fidelidad, por lo tanto está rodeado de gente fiel. Dios está buscando discípulos fieles. Debemos de ser fieles a Dios y a quienes nos han dado como autoridades. Es necesario aprender a ser buenos hijos espirituales, como Timoteo fue con Pablo, por ejemplo. El apóstol dijo de Timoteo que era un hijo que servía con su padre en el Evangelio. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24, nos dice la palabra: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En las redes, todos discipulamos y todos somos discipulados. Por lo tanto, podemos predicar esto y ser hombres fieles como Timoteo, como le servía a Timoteo a Pablo, y de esa misma manera todos servirle a Dios en el Evangelio. El Señor quiere formar una generación de personas fieles que sirvan a sus padres, a sus jefes, a sus esposos, a sus líderes y a toda persona que represente autoridad delante de ellos. Aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, no todos son discípulos fieles. Es decir, sí hay una diferencia entre ovejas y discípulos fieles. La diferencia entre una oveja y un discípulo fiel es que la oveja espera que el pastor deje las 99 para que lo sigan a él. La diferencia está en que el discípulo fiel es el que sigue a su pastor y no espera que lo sigan. Es quien llama y no espera que lo llamen. O sea, sí hay una diferencia. Y yo creo que es tiempo de saltar de ser oveja a ser un discípulo fiel. Eliseo fue alguien que se aferró a Elías. Aun cuando Elías le decía que se quedara ahí quieto, que no se moviera, que no lo siguiera, Eliseo decía: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Si Eliseo hubiese tenido amargura en su corazón, se hubiera sentido rechazado y la unción no hubiera caído sobre la vida de Eliseo cuando Elías parte. ¿Y qué hubiera pasado si Eliseo hubiera tenido un corazón orgulloso? Simplemente se hubiera sentido insultado y hubiera tomado un camino diferente, porque para él eso lo hubiera ofendido, el hecho de que Elías le dijera: no me sigas. Pero era tanta su fidelidad que a pesar de que le decía a Elías: no me sigas, él estaba empecinado en seguirlo. Y al final vemos que tuvo una gran bendición. Eliseo fue fiel al seguir a Elías y por eso recibió la doble porción de su espíritu.
Jesús dijo a cada uno de sus discípulos: ven y sígueme. Eso fue lo único que dijo: ven y sígueme. Así que si quieres ser un hombre fiel, debes de ser un seguidor constante, en la bendición como en la adversidad. Es decir, debo de ser un servidor y un seguidor constante cuando hay bendición y cuando tengo adversidad. Cuando hay instrucción, pero también cuando hay corrección. Porque si cuando hay corrección no estás dispuesto a seguir, yo creo que hay que analizar el contexto del corazón, qué está pasando en nosotros, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos seguidores fieles. La verdadera fidelidad se demuestra en los momentos de prueba y adversidad. Cuando no hay prueba y no hay adversidad, entonces no es tan difícil medir qué tan fiel es la persona o qué tan fieles somos. No es lo mismo ser fiel a alguien cuando te premia que cuando te corrige, ¿sí o no? No es lo mismo seguir a alguien cuando está recibiendo un premio que cuando estamos siendo corregidos. Porque cuando estamos siendo corregidos, entonces hay molestia en nuestro corazón, vienen ciertos sentimientos a nuestra vida, empezamos a sentir molestia, dolor, nos sentimos incómodos, ¿verdad? Pero si aún sintiendo eso, tú sigues siendo un seguidor fiel, eso habla mucho de ti. Eso habla de tu corazón, porque lo mismo deberíamos de hacer cuando nos animamos a seguir al líder que nos está premiando, ¿verdad? Porque ahí las emociones son positivas, pero debemos de ser de la misma manera cuando las emociones no son tan positivas, sino más negativas en el momento de la corrección. El Señor demuestra su fidelidad cuando le somos fieles, pues Él no puede negarse a sí mismo porque Él es fiel en todo. La verdadera fidelidad se muestra en quienes perseveran en hacer aquello que su Señor les mandó, aunque deban hacerlo en medio de tribulación y en medio de problemas. David es el mejor ejemplo para una persona leal. En medio de la adversidad, cuando el rey Saúl lo perseguía para darle muerte, tuvo la oportunidad de vengarse y de matar al rey Saúl, pero no lo hizo, sino que respetó al ungido de Dios y le mostró lealtad como su rey. Ese día David le dijo a Saúl, primera de Samuel capítulo 26, versículo 23 al 24, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y nosotros que conocemos la historia y conocemos la palabra, vemos que al final, de la misma manera como David estimó la vida de su líder, de su rey, el rey Saúl, de la misma manera y mucho más abundantemente, Dios estimó la vida de David. O sea, sí tuvo una recompensa a su lealtad. Y a veces dejamos pasar ese tipo de situaciones. A veces se nos olvida que la lealtad es pesada y es medida delante de Dios. Y empezamos a hacer cualquier otra cosa, empezamos a desviarnos de nuestra lealtad hacia el hombre que está en autoridad sobre tu vida o hacia el hombre de Dios que ha puesto Dios sobre tu vida. Debemos de cuidarnos de esa parte y recordar que tiene bendición y tiene mérito. A partir de ese día, la historia para David y para Saúl cambió. Nunca más volvieron a verse. Saúl fue a la guerra donde él y su hijo murieron. Y David venció a los amalecitas, recuperando todo lo perdido luego para ser ungido rey sobre Israel. Aún Saúl reconoció el principio de lealtad que lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien ayuda a esos emprendedores que son leales. El Señor levanta y exhibe a los leales, pero resiste a los soberbios. Eso lo dicen las Escrituras. Los levanta, los exhibe a toda persona leal, pero resiste a los soberbios. Habrá momentos cuando Dios mismo permita que veamos errores de otros, pero será para probar nuestro corazón y probar nuestra lealtad, probar nuestra vida y ver qué hacemos con ellos después de conocer esa información o después de conocer eso que ahora conocemos, después de conocer los errores seguramente, para ver si nosotros los herimos o somos fieles
y los guardamos con todo respeto, a pesar de lo que sabemos o a pesar de lo que llegó a saber nuestros oídos y nuestro corazón. A veces Dios va a permitir eso, pero realmente puede estar probando tu corazón. Puede estar probando nuestro corazón para saber qué hacemos con esa información. El error de un líder, ojo hermanos, el error de un líder no justifica el nuestro, no justifica nuestro error. Y eso fue lo que aprendieron a Aarón y María cuando murmuraron contra Moisés en Números capítulo 12. Aprendieron a que la deslealtad traía consecuencias delante de Dios. Hoy no se hiere con lanza, seguramente hoy no hay espadas, sino hoy se hiere con la lengua y el corazón, se hiere con murmuración, con críticas o juicios, con divisiones, con contiendas o rebeliones. La deslealtad continúa lastimando pueblos, familias y aún iglesias enteras. Así que de verdad guárdate de no cometer ese error, porque trae o hermosas consecuencias el guardarnos, o en todo caso trae también tristes consecuencias en caer en el error de empezar a ser desleales y no siendo honorables. La lealtad pesa delante de Dios, la honorabilidad pesa delante de Dios. Y eso lo debemos de tener presente nosotros. No debemos de escatimar nuestros esfuerzos por mantenernos leales, No debemos de escatimar nuestros esfuerzos por mantenernos honorables. Eso debería de ser una de las características de todo cristiano. Y a veces en algunos momentos estamos tentados tal vez a perder nuestra honorabilidad. Estamos tentados tal vez a perder nuestra lealtad delante de nuestro líder, delante de nuestro jefe, delante de nuestro esposo o delante de nuestra esposa, pero debemos de recordar que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de cuidarnos de ser siempre leales y honorables, de siempre guardar a nuestra autoridad, porque eso trae recompensa. Allá en Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, asegura: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay tres áreas en las que debemos mostrar fidelidad, o Dios espera que mostremos fidelidad, y en las cuales Dios tiene puesto el ojo, aunque muchos la menosprecian. Número uno, en lo muy poco. Dios prueba a las personas en lo muy poco. Hay quienes lo aprovechan, pero no todos, aunque allí inicia el camino de la abundancia. Por ejemplo, Jacob salió de su casa sin nada más que confianza en Dios y regresó lleno de riqueza. ¿Por qué razón? Porque él fue fiel en lo poco. Cuando eres fiel en lo poco, déjame decirte que Dios te está potencializando para dártelo mucho. Pero si en lo poco no estamos siendo fieles, déjame decirte que no, tampoco te van a dar lo mucho. Jacob fue un claro ejemplo de la bendición. Salió sin nada y regresó con riqueza. Número 2, Dios está probando nuestra fidelidad en lo injusto. El que no es fiel en lo injusto, Dios no le puede confiar lo verdadero, dicen las Escrituras, lo acabamos de leer. Por ejemplo, David fue leal a Saúl, fue leal a un hombre que fue injusto con él, lo quería matar, lo quería destruir. Sin embargo, David fue leal y honorable en lo injusto. Cuando con él estaban siendo injustos, él fue justo, él fue fiel. Entonces vino lo verdadero. María y Aarón murmuraron contra Moisés y fueron reprendidos. Ok, los dos tuvieron una reacción diferente en cuanto a su líder. Los dos tuvieron una reacción diferente en cuanto a la lealtad, pero también los dos tuvieron diferentes resultados, porque Aarón y María fueron reprendidos a causa de haber murmurado, a causa de no haber sido leales. Pero David, a causa de haber sido leal en lo injusto, alcanzó el reinado, alcanzó la bendición de Jehová, alcanzó la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está probando siempre nuestra lealtad.
Y número 3, en lo ajeno. Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan. He conocido personas que están alquilando en una casa, la mantienen pintadita, la mantienen arreglada, le dan mantenimiento como si fuera suya. Tal vez la casa es de algún familiar que se las prestó, o de algún amigo que se las prestó, o se las está alquilando, y siguen siendo fieles como que fuera de ellos. La cuidan. Tarde o temprano vemos el resultado de la bendición de Dios y la respuesta de haber sido leales en lo ajeno, y Dios empieza a darles lo propio. Pero también vemos el otro escenario. Hay personas que están alquilando, les prestan un vehículo, les prestan una moto, están alquilando una casa, un apartamento, y como no es de ellos, no le dan mantenimiento, no lo pintan, no lo cuidan, lo destruyen. Y vemos que en vez de Dios confiarles lo propio, cada vez andan de igual manera en lo ajeno, y a veces lo ajeno que van teniendo cada vez va siendo menos precioso, menos agradable de donde iniciaron. ¿Por qué razón? Porque Dios está probando nuestra vida. Dios está probando continuamente, nos está probando continuamente nuestra lealtad. Porque Él espera que nosotros seamos leales a la persona que vemos, para que nuestro corazón sea pesado delante de Él, porque sabemos que podemos ser leales delante de la gente, delante de la gente que vemos, pero también ser leales delante de Dios, a quien no vemos. Dios está probando nuestra vida, está probando nuestra fidelidad. Por ejemplo, Jacob, a quien Dios prosperó cuidando el rebaño de su tío, fue un hombre que fue fiel a cuidar el rebaño que no era de él, y lo cuidaba como que fuera propio, y adelante vemos que tuvo su recompensa. Al contrario de Jacob, Adán fue expulsado del paraíso al tomar el fruto que no le pertenecía. Él tomó un fruto que no era de él, no cuidó lo ajeno, él simplemente estaba en ese lugar cuidando y empezó a consumir lo que no era de él. Erróneamente también obtuvo un resultado. En la ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. En presencia no, en presencia todos se portan bien, todos son agradables, todos saludan, todos son amables, ¿verdad? Nadie se porta mal. Pero en la ausencia es donde realmente probamos la fidelidad. Las infidelidades generalmente inician a escondidas y en lo secreto, a espaldas de la autoridad, a espaldas del cónyuge, a espaldas del jefe, a espaldas del empresario. Allí empiezan las murmuraciones y chismes, los adulterios, las rebeliones. Por eso, a ser leal también se le llama cuidarse las espaldas. Es decir, nosotros somos leales y nos cuidamos las espaldas cuando somos leales. Y somos leales cuando nos cuidamos. No se trata de encubrimiento de faltas o de pecado, es qué hago yo con esa información de la supuesta falta o el supuesto pecado de nuestra autoridad, de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro jefe, de nuestro líder o de nuestro pastor. ¿Qué hacemos con esa información? Porque a veces ni siquiera estamos seguros, ni siquiera vino la información de un lado equivocado, ni siquiera tenemos la propiedad para poder argumentar y participamos de esos chismes cuando lo que estamos haciendo es siendo desleales o no siendo honorables delante de la autoridad que Dios nos ha impuesto. De igual manera aplica cuando estamos siendo desleales con nuestros padres. No podemos estar siendo desleales o hablando o chismeando de nuestros padres o participando de ciertos comentarios, levantándonos en contra de la autoridad de nuestros padres, porque también es una autoridad impuesta por Dios. O sea, aquí no se salvan también los solteros. Esto va para todos, para el casado, para el soltero, para todo cristiano, todo aquel que esté bajo autoridad o en autoridad. El chisme es una manifestación de infidelidad. Por eso es que debemos de cuidar nuestra boca. Debemos de cuidar nuestra vida de no caer en ese cáncer espiritual, en ese cáncer de andar en el chisme. Porque es una manifestación de una infidelidad. Un chisme es decir, algo que no se debe a quien no se debe por los motivos incorrectos.
Mire, lo quiero repetir, es precioso. El chisme es decir algo que no se debe a quien no se debe con los motivos incorrectos. Debemos de cuidarnos de no caer en eso. Proverbios capítulo 11, versículo 13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Lo guarda todo. Es decir, mira, te quiero contar algo, no sabes de lo que está pasando, de lo que dicen, yo no sé nada. No se involucre, no se meta en problemas, porque en ese momento empieza a participar de ser desleales. Y usted no sabe si Dios lo está probando, si Dios está probando tu corazón, si Dios está probando su lealtad, si Dios está probando su honorabilidad para poder darle lo mucho, para poder darle lo justo y lo verdadero, y para poder darle lo propio. Pero a veces descuidamos esa parte. Si hay un problema con cualquier persona que represente autoridad para su vida, lo correcto es ir directamente con la autoridad que corresponde. Dice Proverbios 13:17, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mensajero fiel acarrea salud. Pero el mal mensajero acarrea desgracia. Debemos de cuidarnos también de esa parte. Si Dios se muestra siempre fiel, imítalo. Dile a tu hermano que tienes a la par, imita a Dios. Él es fiel, Él es leal, Él es honorable. Esforcémonos en ser leales y honorables. Entonces verás que Dios nunca te va a abandonar, porque eres leal y porque eres honorable. A veces perdemos bendiciones porque nos ha faltado lealtad, porque nos ha faltado honorabilidad y no nos hemos dado cuenta. Y a veces pensamos, seguramente es por mi mal comportamiento, seguramente es porque trajeron a otra persona mejor preparada a mi puesto de trabajo, seguramente es por lo que dije no sé qué día, pero tal vez lo que pasa es que probaron tu lealtad, probaron tu honorabilidad y tal vez fuimos pesados y nos faltó peso. Pero que no se diga eso de nosotros, que cuando seamos pesados en lealtad y en honorabilidad, seamos encontrados con buen peso, ¿verdad? Pero no peso físico, sino peso de ser leales, peso de ser honorables, peso de que nos fueron a probar seguramente el Señor o alguna persona para ver qué hablábamos y qué hacíamos con la información, y fuimos encontrados con un peso correcto. Fuimos justos en la injusticia, fuimos fieles en lo poco para que nos den lo mucho, fuimos fieles en lo ajeno para que nos den lo nuestro. Tarde o temprano la bendición va a venir sobre tu vida cuando tú te mantienes leal y te mantienes honorable delante de tus autoridades y de todos aquellos que representan autoridad, de tu líder, de tus pastores de red, de tu pastor general. Seguramente sé que este mensaje va a llegar a tu corazón y vas a alinear algunas cosas que tal vez iban desviadas en tu corazón, o seguramente vamos a cambiar la forma que estábamos siendo administrados o que administrábamos la información que llegaba hacia nosotros. Dios se rodea de fidelidad, y aunque creas que ser fiel puede costar, recuerda que el precio de no ser fiel puede ser más costoso, el costo puede ser mucho mayor, el costo de no ser fiel. Ser fiel tal vez va a costar un poco, a veces nos incomoda tener la información y no compartirla, y ¿qué hago con esto? Dan ganas de señalar, dan ganas de exponernos, tal vez puede costar, pero mediten esto. El precio puede ser mayor cuando somos infieles, puede ser mayor porque es pesado delante de Dios. Satanás, por ejemplo, Caín, Judas, Ananías, Zafira y otros quedaron como ejemplo de ello. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de personas desleales, que no fueron honorables delante de Dios. Pero también tenemos otros ejemplos: Abraham, Moisés, Josué, David, Jesús, Pablo y muchos otros quedaron como ejemplo de lo que te puede suceder si permaneces siempre fiel. Todos ellos, todos y cada uno de ellos adquirieron un compromiso sin que nadie se los haya pedido. Era su naturaleza el ser leal. Buscaron ser leales, buscaron ser honorables, y déjame decirte que en el momento justo fueron atraídos,
fueron atraídas las bendiciones hacia cada uno de ellos. Y los resultados que Dios tenía para ellos se dieron en el momento justo. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles. Porque fue un ejemplo de fidelidad que Dios utilizó también en sus vidas. Así que hay dos respuestas hacia dos comportamientos. El mantenerte leal y honorable a tus autoridades o a tus líderes espirituales trae bendición. Tarde o temprano el Señor te va a usar y va a derramar las bendiciones sobre tu vida y sobre tu familia. Pero todo lo contrario, el ser desleal o no ser honorable con la gente que está en autoridad sobre tu vida también trae resultados. Y a veces esos resultados pueden ser tan costosos que la gente se puede pasar arrepintiéndose, si es que lo reconocen en un momento, arrepintiéndose de haberse comportado de tal manera. Así que seamos leales, seamos honorables. Dile a tu hermano que tienes a la par, sé leal, sé honorable, cuida tu comportamiento. Que Dios te bendiga.